¿Es real aquella historia que cuenta que Kurt Cobain compuso gran parte de las canciones del disco In Utero dentro de un armario de su casa? En este video lo analizamos y te cuento toda la verdad del tema, así que no te despegues y quédate hasta el final del video. Para poner en contexto, debemos mencionar que corría el año de 1992 y en ese momento se estaban desarrollando muchos acontecimientos notables en la vida de Kurt Cobain y Courtney Love, pues por un lado, la pareja se había casado en febrero de ese mismo año, había nacido su hija Frances Bean Cobain y para rematar, el álbum Nevermind y la popularidad de Nirvana estaban en la cúspide del éxito, lo cual, como sabemos, suponía un gran peso en la vida de Cobain, por lo que la pareja decidió mudarse a Hollywood, California, para escapar de la fama y de la presión que esto implicaba. Y si bien Kurt y Courtney se sabe que vivieron en múltiples lugares donde se incluyen hoteles de lujo, para este video tenemos que centrarnos en su estancia en California, pues es aquí donde se desarrolló el tema de este video. Una vez que los Cobain se mudaron a Hollywood, la pareja inicialmente vivió en un departamento del condado de Fairfax en Hollywood entre 1991 y mediados del 1992. Y como dato curioso, debemos mencionar que es aquí donde se dio la famosa anécdota de la bañera que se inundó y que arruinó las guitarras que Kurt habría dejado ahí para resguardarlas mientras salía de gira. Asimismo, se menciona que cuando la pareja dejó el departamento, lo dejaron hecho un asco. Incluso hay fotos donde se puede ver todo el desastre dejado allí por ellos. Posteriormente y aproximadamente para el verano de 1992, los Cobain se mudaron a una casa ubicada en el número 6881 de Altaloma Terrace, en Hollywood Heights, donde el clima emocional no fue el mejor, pues si bien Kurt no podía más de la alegría porque habría nacido Frances Bean Cobain, a la par estalló el problema del famoso artículo que salió en la revista Vanity Fair, que ponía en tela de duda la capacidad de los Cobain de ser unos padres aptos para estar a cargo de la recién nacida Frances. Sin embargo, dejando de lado estos tristes acontecimientos, esta nueva casa en la que vivían los Cobain es interesante porque si bien fue construida en 1921, se sabe que fue habitada en los años 50 por Philip Ann, un famoso actor de Hollywood que entre tantos papeles relevantes que él interpretó, probablemente el más conocido fue el de Master Can, de la famosa serie de televisión Kung Fu. Asimismo, se menciona que la película The Long Goodbye de Robert Altman fue grabada en esta casa en el año de 1973 y un dato interesante de esta casa es que una de sus vistas colinda con el Hollywood Bowl, que es un recinto que se usa para grandes conciertos al aire libre, así que es muy probable que los Cobain hubieran visto algún concierto de la época desde el balcón de su casa. Ahora, entrando al tema central del video, debemos mencionar que en algún momento los Cobain aceptaron en su casa de Altaloma a Patty Schemel, baterista del grupo Hole, para que viviera con ellos, y esta última cuenta que en el tiempo que vivió con ellos, Kurt solía encerrarse en el closet de la habitación principal que él compartía con Courtney y Frances, y ahí, con una guitarra y un amplificador, componía los temas del futuro álbum In Utero. No se sabe con exactitud cuántos de los temas que aparecen en el disco fueron compuestos por Cobain dentro de este closet, pero se menciona que al menos 4 de ellos fueron creados en ese lugar, pudiendo ser Heart Shaped Box uno de ellos. Y si hablamos de composiciones hechas en esta casa, debemos comentar para los fans de Hole que incluso canciones del disco Live Through This fueron compuestos en esta casa por Courtney Love. Y si bien por lo que les he comentado de lo que ocurrió en esta casa, ella definitivamente es una pieza clave de la historia de la música que debería ser conservada, pero que lamentablemente se sabe que el nuevo dueño de la casa, que la habría comprado aproximadamente por $1,5 millones en el año 2021, ha dado la mala noticia que en este 2023 va a derrumbar la casa para dar paso a sus nuevos proyectos, lo cual es una tremenda pena para el legado musical y para los fans de Nirvana, que sabemos toda la magia que ocurrió bajo este techo.
¿Y tú? Cuéntame qué te pareció esta historia y sobre todo, cuéntame si sabías el detalle de Kurt componiendo dentro del closet de su cuarto en su casa de Hollywood. ¡Ja! Y no te olvides de suscribirte al canal. Gracias por ver el video y chao.